¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿qué pasó dentro de la Embajada de Venezuela en Washington, que estuvo protegida durante 37 días por un grupo de activistas que al final resultaron sin agua, sin luz, sin comida y fueron arrestados? Hablamos con uno de ellos. Nuestra invitada es Adrienne Pine, profesora de antropología de American University y autora del libro Sobrevivir Honduras. Adrienne Pine, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Adrienne, cuando cierras los ojos y de todo lo que viviste en torno a esta embajada, ¿cuál es la imagen más fuerte primero que viene a tu mente? Ay, pues la imagen más fuerte es salir a las ventanas todos los días y ver a toda la gente que venía a apoyarnos en esa lucha contra el imperio. Realmente nos calentaba los corazones y era un amor. Teníamos un rótulo que decía amor y resistencia y eso realmente era nuestra lema ahí. ¿Fueron muchos o fue uno en particular ese momento que surge en tu mente grabado para siempre? Ay, Dios mío, pues no sé, fueron muchos momentos, la verdad, muchos momentos de cariño, de rebeldía, pero convicción más que nada. Estábamos unidos, primero unos 50 personas y luego fuimos más poco por muchas razones, pero al terminar fuimos solo 4 personas, pero siempre era una hermandad, unidos por esa lucha en contra de los golpes de Estado. Y en ese caso, sabemos que tú no perteneces especialmente a ninguna de las organizaciones que, por ejemplo, se llamó el Colectivo de Protección para la Embajada, Answer Coalition, Popular Resistance, Code Pink. ¿Qué te llevó entonces a entrar a la embajada? Pues yo soy antropóloga, como sabes, y tengo más de 20 años de estar haciendo trabajo de campo en Honduras y escribiendo sobre Honduras y más que nada sobre el tema de violencia neoliberal, imperialista. Pero después del golpe de Estado en 2009, vi de primera mano la violencia que implica un golpe apoyado al 100% por los Estados Unidos y a lo que ha llevado el pueblo de Honduras, que ahora vive con un temor constante. Han privatizado todos los recursos de los hondureños. Está un dictador, un narcodictador, Juan Orlando Hernández, que no fue elegido, que mantiene su control del país a la fuerza militar, matando a civiles. Y la gente está huyendo hacia un país donde saben que les espera campos de concentración. De haber visto el dolor del pueblo hondureño, sentí que no me quedaba otra opción más que tratar de detener la fuerza imperialista con mi propio pueblo. En el caso de Venezuela, ¿cómo? Pues uniéndose a los colectivos de la paz, por la paz, como se le llamaban, que sí soy miembro ahora de los colectivos por la paz, y pues uniéndome a ese grupo de protectores de la embajada, quienes con sus cuerpos estaban defendiendo el Convenio de Viena, defendiendo el derecho del pueblo de Venezuela de tener su embajada, de respetar su soberanía, y esperando que se pudiera lograr pacíficamente un acuerdo entre los dos países de protección de las embajadas, cosa que siempre pasa bajo el Convenio de Viena para proteger embajadas en momentos de conflicto. ¿Ha habido un golpe en Venezuela? Ha habido muchos intentos de golpe en Venezuela, pero por suerte el pueblo venezolano los ha rechazado rotundamente. Lo que pasa es que ahora, ya que el golpe que se intentó en Venezuela con Guaidó no funcionó allá, están tratando de llevar al golpe de Estado de Venezuela acá a Washington, porque dicen si pueden acaparar la embajada, pues ya tendrían mucho más poder. Y pues se ve que están
planificando una invasión militar. Guaidó descaradamente ha pedido a Pompeo, que obviamente todo viene de marioneta desde allá primero, que invaden a su territorio, y los fascistas que nos estaban rodeando en la embajada, eso mismo estaban pidiendo la invasión de su propio país. Ahora vayamos despacito con esos 37 días. Cuéntanos los primeros días. ¿Cómo es que entran? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo comienza todo? Pues al principio estuvo todo muy lindo. Entraba y salía la gente, había bastante gente, organizaban eventos. De hecho, la primera vez que yo me fui a la embajada durante ese periodo, fue invitada para hablar sobre el golpe de Estado en Honduras y un poco las comparaciones, y tenían un live stream y muchos eventos y pues algo muy bello y sociable. Ya con creo que era el tercer intento de golpe, cuando intentaron el golpe militar en contra de Maduro, ¿qué día fue? El 30 de abril, ¿verdad? Ahí sí vinieron los, bueno, yo les digo un grupo panamericano fascista porque eran cubanos, nicaragüenses, venezolanos, pero de la ultraderecha, y nos rodearon y no permitieron ya de ahí que nadie más entrara, y intentaron impedir a que entrara comida también. Se hizo un cinturón alrededor de la embajada. Sí, sí, y eran bastante violentos, rompieron varias ventanas, intentaron entrar pues 2 veces, se metieron en la embajada violentamente, rompiendo paredes, ventanas, puertas, pero logramos todos juntos un buen equipo de seguridad para protegernos. Nos amenazaban a muerte, nos amenazaban con violación, dijeron cosas que yo no podría repetir, tan racistas. Gritaban y era peor para la gente que estaba afuera, protegiendo la embajada desde afuera, solidarizándose con nosotros, porque sí eran bastante violentos. Pasan los días, entonces vienen este grupo, digamos así, la oposición pro Guaidó, y como tú decías, gente que viene del otro lado. Ustedes empiezan a sentir cercados. Ya empiezan a pensar que puede desaparecer, por ejemplo, el agua, pueden desaparecer la luz, o todavía no se pueden imaginar hasta qué puede llegar a pasar. Pues mira, eso siempre lo teníamos en mente. Siempre teníamos la idea de que en algún momento podían impedirnos varias cosas, incluyendo la luz y el agua, y nos preparábamos para eso. O sea, empezamos a comer menos, nos limitábamos, todos bajamos un poco de peso estando ahí, guardamos agua, y pues cuando se fue la luz, realmente se fueron nuestras conexiones telefónicas, pero encontramos 2, 3 cositas para cargar. Pero eso no es nada comparado con lo que sufre el pueblo de Venezuela a causa del bloqueo estadounidense. Pensábamos, si nosotros estábamos sufriendo un poco, imagínense lo que sufre el pueblo venezolano con ese bloqueo tan horrible que ha matado, como dice Mark Weisbrot, y en el reporte recientemente, un exceso de 40,000 muertos. Como consecuencia del bloqueo, dice Mark Weisbrot, de CIPR. Consecuencia directa del bloqueo. Así que para nosotros era un honor. Pasan entonces esos días en donde se termina la luz y después se termina el agua, pero de noche. En un edificio de varios pisos, no se ve nada. ¿Cuán complicado es vivir esas horas? Pues era complicado, sí. Pero más que nada por la violencia de los seguidores de Guaidó ahí afuera. Nos amenazaban abiertamente e intentaron entrar a la fuerza en el edificio. Tuvimos todos que tomar turnos de seguridad, de dormir hasta en el garage, pero valía la pena porque lo que estábamos intentando impedir es una guerra mundial, francamente. Llega el día 16 de mayo, es un jueves, ya llevamos entonces, es el día 37, y desde la mañana
¿Qué pasa? Cuéntanos paso por paso ese día. ¿Cómo empiezan a sentir de que la policía o los grupos, estos agentes, porque son gente del Departamento de Estado, del Servicio Secreto, de la Policía Local, armados hasta los dientes, chalecos antibalas, sí, armas de todos lados? ¿Cómo empiezan a sentir o se puedan adivinar? ¿Ya tuvieron alguna idea de que iban a venir? Pues es que ya el lunes anterior, unos días antes, habían subido notas por todo el edificio diciéndonos que teníamos que salir, pero no venía con una carta, ni sello, ni firma, ni nada, pero nos avisaron que íbamos a tener que salir. Entraron a la fuerza en el edificio. El jueves. Pero eso era lunes, o sea que ya sabíamos que tenían el intento de sacarnos, pero lo que les faltaba era alguna justificación, porque sabían el lunes cuando intentaron hacerlo, no pudieron, porque supieron que era ilegal. Así que lograron buscar un juez, un magistrado que firmara el orden de sacarnos. Esa mañana, pues la verdad no teníamos idea. Sí vimos que estaban cambiando un poco las cosas afuera, pero no sabíamos si íbamos a estar un día o un mes más. Justo después de desayunar, le llegó una llamada al compañero Kevin y diciéndole que salíamos o nos iban a llevar a la fuerza. Fuimos corriendo. ¿Una llamada que era de la policía? De la policía no se identificó muy claramente, pero vimos a la policía ahí afuera, así como dices, armados hasta los dientes. Como ir a la guerra. Y la puerta de frente estaba abierta. Pudieron haber entrado así, porque ya habían roto el candado ese lunes. Exacto. Podían haber entrado con mucha facilidad, pero no les gustaba la idea de que todo el mundo les viera. Así que nos dieron como un minuto después de la llamada y empezaron a meter, no sé cómo se dice en español, pero algo muy grande para romper la puerta entre 30 elementos de policía de las diferentes agencias, y se sentía como un terremoto ahí dentro de la embajada. Entraron. Rompieron la puerta. Rompieron la puerta, totalmente innecesario. Y luego vimos que Vecchio había dado un permiso explícito para que hiciera el supuesto embajador imaginario del presidente fantasía. Exacto. Entonces, se rompe la puerta y entran varios agentes. Entran varios y se escuchaban pum, pum, pum y estaban gritando. Y nosotros siempre habíamos dicho que no íbamos a resistir. Y dijimos, estamos aquí, ¿dónde están? Así súper violentos. Llegaron como 17 ahí adentro, con ¿Y qué les dice? ¿Cuál es la primera intercambio de palabras entre ellos? Pues nosotros les dijimos que estaban cometiendo un grave error, que lo que estaban haciendo fue totalmente ilegal, y que además estaban poniendo en riesgo todas las embajadas del mundo, en particular las embajadas gringas en todo el mundo, porque al romper con el convenio, el Acuerdo de Viena, están diciendo que ninguna embajada está a salvo. ¿Y los escucharon o ni siquiera los dejaron terminar de decir eso? No, fíjate que sí nos escucharon, y pues nosotros los vimos con un poco de vergüenza, porque les dijimos que ellos individualmente tienen responsabilidad de no cumplir con órdenes ilegales, y que sus nombres se iban a recordar en los libros de historias y eso se llevará a un conflicto mundial. Después vimos una fotografía en donde ahí aparece una pared de concreto, como la foto tomada desde arriba, ustedes próximos a esa pared, y están siendo esposados, están siendo arrestados. Sí, ¿Dónde fue eso? Eso fue atrás de la ¿Fuiste tú? Sí, yo soy la de negro, con las esposas afuera que me estaban esposando. ¿Dónde fue físicamente en el edificio? ¿En qué parte? Bueno, en el edificio se baja hasta el sótano y luego hay un driveway. Una senda para seguir bajando. Fue en esa senda hacia el garage, ahí abajo en el sótano del edificio. ¿Y por qué los llevaron desde donde estaban en cierto piso? En el segundo piso. En el segundo piso, y los llevan
caminando hasta allí, hasta el sótano. ¿Por qué no los...? No querían medios, no querían que nos vieran saliendo, porque nosotros salíamos francamente orgullosos de lo que estábamos haciendo y lo que seguimos haciendo, luchando en contra del imperialismo y a favor de la soberanía de los pueblos de América Latina. Les ponen entonces las esposas en esa parte que es cerca de, digamos, del garage, del estacionamiento, abajo. ¿Y cuánto tiempo pasa entre que están ustedes con las esposas y los suben a los vehículos policiales? Fíjate que se tomaron su tiempo porque querían castigarnos. Bien fácil pudieran habernos llevado a la corte para tener la audiencia ese mismo día, como nos arrestaron a las 8, pero en cada etapa tomaron horas y horas porque querían castigarnos, quedando la noche en la cárcel. Entonces le ponen las esposas, los tienen un rato allí esperando antes de subirse a la camioneta. Ajá. Tú estás con la única otra mujer de los cuatro, sí. Estamos hablando de Margaret Flowers. Salen juntos y los llevan aquí a una comisaría. Sí, a una posta, y ahí nos tomaron, las huellas digitales. Las huellas, hasta el ADN, o sea, y nos metieron en una celda. ¿En una celda? ¿Estabas sola o estabas con Margaret? Con Margaret. ¿Y los otros dos compañeros estaban? No sé si estaban juntos pero o no. No los veías tú. No, solo cuando pasaban a tomarse las huellas. Y entonces, ¿los hacen estar toda la noche bajo rejas, tras las rejas? No, nos llevaron a otra posta para quedar la noche. Nos llevaron a varios lados y siempre tomando las huellas una y otra vez. Pero fíjate que hubo una gran diferencia entre las policías del Servicio Secreto, Federal, etcétera, que es una diferencia de clase, ¿verdad? Esa policía tiene su licenciatura, la mayoría son gente blanca, mientras la policía local es de otra población, principalmente negra, migrante, y realmente nos trataron muy bien los municipales. Entendieron nuestra lucha, nos dijeron que estaban de acuerdo, y nos sentimos, a pesar de estar en la cárcel y por muy incómodo que fuera, nos sentimos muy a gusto que nos escucharon. La mañana siguiente, estamos hablando ahora del viernes 17, lo llevan en la tarde ante el juez. ¿Qué les dice el juez? ¿Cómo lo acusa el juez? ¿Cómo fue esa interacción? Pues ahí en la corte, pues básicamente era un proceso, pero el gobierno nos quiso desde el principio quitar todos los derechos para que tuviéramos la oportunidad de salir libres mientras está procesando el caso. Y nos quisieron quitar los pasaportes, quitar el derecho de mudarnos dentro de la ciudad de Washington, que yo vivo aquí, necesito irme de un lado a otro por mi trabajo y por otras cosas. Pero era interesante porque desde el principio lo que te pregunta el juez es tu nombre y tu último grado de educación. Y éramos doctor. Estamos hablando de alto nivel educativo. Que no significa nada realmente, excepto de que se notaba que era un cambio de conducta. Sí, una profesora de antropología de American University. Que no veníamos a cometer crímenes, sino que realmente estábamos cumpliendo con la ley, siguiendo la ley. ¿Y entonces cómo termina esa jornada? Bueno, al final reconocieron que no hubo ningún riesgo que íbamos a salir del país, que realmente lo que queremos es seguir con la corte porque lo vemos como una buena oportunidad de educar al pueblo norteamericano sobre lo que implica un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, por nuestro gobierno, y cómo nos perjudica a todos. Porque los acusan en definitiva de haber estado allí de manera ilegal, de alguna forma. Más o menos, sí, pero no pudieron acusarnos de trespassing. Sí, de ser intrusos. De ser intrusos porque bien sabían que estábamos ahí ilegalmente, nos habían dado hasta las llaves. ¿Tienen que volver ahora en junio? Sí, tenemos fecha de corte. ¿Por qué?
porque pues siempre tenemos los cargos y tenemos que pelear nuestro caso. Te invito a hacer una pequeña pausa, Adrienne. Estamos hablando con Adrienne Pine. Ella es una profesora de antropología de American University aquí en Washington, autora del libro Sobrevivir Honduras, y estuvo 37 días entonces protegiendo la embajada de Venezuela aquí en Washington. Y cuando regresemos estaremos hablando precisamente sobre el libro de Adrienne, Sobrevivir Honduras y su experiencia. Ya volvemos. Continuamos conversando con Adrienne Pine. Ella es profesora de antropología de American University aquí en Washington, autora del libro Sobrevivir Honduras. Estuvo protegiendo la embajada de Venezuela aquí en la capital durante 37 días, hasta que en las últimas horas y en los últimos días estuvo sin agua, sin luz, sin comida, porque le habían cortado todos esos suministros, y luego arrestada por las autoridades. Precisamente, Adrienne, Sobrevivir Honduras. ¿Por qué escribiste este libro? Pues escribí ese libro para entender mejor por qué lo que yo encontraba, y eso era como en el 2000, antes del golpe de Estado en Honduras, que la gente en Honduras se obsesionaba por la violencia de la calle. Siempre me decían que no salgas ahí, que te va a pasar tal y tal y tal, mientras yo lo que veía era una violencia neoliberal horrible, imperialista. Hay tantas bases, hasta 14 bases militares en Honduras, y pues la maquila, la industria, la maquila, pero era como una obsesión con las maras, como dicen ahí, las pandillas muy violentas. Y para entender un poco, de nuevo, antes del golpe, ¿por qué era que ese discurso dominaba sobre lo que yo veía como las causas estructurales de la violencia en Honduras? Pues lo que vi después del golpe de Estado en Honduras en 2009 y lo que dijeron los del mismo pueblo hondureño es que era como un abrir de ojos. Decían, se quitaron las vendas y que ahora veían la oligarquía por lo que era. Y bueno, ahora lo que yo estaba escribiendo en el 2000, cuando el presidente, 2002, 2003, básicamente tenía escuadrones de muerte que estaban matando a hombres jóvenes, justificándolo por este discurso de pandillas. Después del golpe de Estado eso fue más difícil porque la gente se politizaba, reconocía la violencia del sistema, de los imperialistas, de los gringos. Pero ahora lo que han hecho es han vuelto a militarizar el país, ha vuelto la política de terror y ha sido necesario para mantener el régimen del golpe. ¿Y cómo ves lo que está pasando en América Latina bajo la presidencia de Trump? ¿Cómo es esa relación? Y si esto es representativo de otras cosas más. Bajo la presidencia de Trump solo se está escalando lo que ya estaba pasando bajo Obama y bajo Bush, que es están apoyando a golpes neoliberales, primero en Honduras, luego Paraguay, luego en Brasil, golpes constitucionales, entre comillas, como dicen, legislativas, que favorecen los intereses neoliberales. Es un proyecto que va más allá de los demócratas o republicanos, que es de privatizar todos los recursos y enriquecerse unos cuantos pocos de élite internacional. Y ahí calza Venezuela. Y Venezuela es la copa de oro, ¿verdad? De todos los golpes. O sea, obviamente Brasil es horrible lo que amenaza para el mundo Bolsonaro, destrozando las Amazonas, pero Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y obviamente por eso es que están amenazando el gobierno. La pregunta que muchos nos hacemos viviendo aquí en los Estados Unidos es ¿por qué el pueblo, la gente, el común, la persona común, no digo de a pie porque de a pie hay pocos en este país, todo el mundo anda motorizado, ¿por qué no está informado?
¿qué papel juegan los medios de comunicación para que toda esta parte, lo que tú estás denunciando, lo que tú viste desde el interior de la embajada cuando la están sitiando, atacando, agrediendo, ¿por qué el pueblo norteamericano no sabe? Y segunda parte de la pregunta, ¿por qué no quiere saber? Pues yo le echo la culpa a los medios corporativos, como implicas, no al pueblo norteamericano, porque yo creo que con un poco de información estarían totalmente en contra de ese intento de golpe, y creo que la mayoría sí lo son, pero hay un cerco mediático intencional y lo que publican es pura propaganda, puras mentiras. ¿Los medios son partes entonces del aparato corporativo? Los medios son corporativos, son como 5 corporaciones, seis y son... Y que llegan al 94% del contenido editorial que ven todos los estadounidenses. 6 privados. Exacto, y publican mentiras descaradamente e incluso algunos tuvieron que retrocederse un poco, por ejemplo en The New York Times, cuando dijeron que eran los seguidores de Maduro que habían tirado las bombas. Y los camiones cuando aquellos. Realmente eran los golpistas que lo estaban haciendo, tenían que sacar esa noticia, que pedir perdón, pero han publicado una tras otra, han dicho que Guaidó fue elegido, que obviamente no podía haber mentira más grande. ¿Tu próximo paso? Bueno, estoy terminando un libro sobre los impactos encarnados del golpe de Estado en Honduras, pero voy a seguir en cuanto a eso, voy a seguir cada vez más fuerte luchando en solidaridad del pueblo de Venezuela y de los pueblos latinoamericanos, porque también es una lucha por mi soberanía. Adrienne Fine, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jorge.